Marita ya fue presentada, pero como fue más temprano y capaz que compañeros se engancharon después, Marita es compañera jubilada de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ex trabajadora del BPS, y actualmente una de las referentes e impulsoras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, el MONDES, que lucha justamente para que no avance esta reforma jubilatoria reaccionaria y para plantear la salida de los trabajadores y el programa de los trabajadores frente a las reivindicaciones que tenemos los trabajadores para la seguridad social. Un gusto tenerla acá. Bueno, gracias Rafa, gracias. Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros, los presentes, los que están por internet. Saludo a este espacio y muchas gracias a los compañeros por generar estos espacios de debate, de intercambio tan necesarios y sobre todo en los temas que estamos tratando, ¿no? Brevemente decirles que hace años que participo, soy integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, una comisión que históricamente se ha encargado de los problemas de la seguridad social de la población en general. Es así que tuvimos varias luchas a lo largo de la historia, algunos plebiscitos, algunos hemos ganado, aunque parezca mentira, algunos hemos ganado, con muy poco apoyo, siempre con muy poco apoyo, porque el tema de la seguridad social es un tema que para nosotros parte aguas porque si bien es un tema que la gran, inmensa mayoría de la población y de los trabajadores especialmente desconocen en su profundidad, en todo lo que abarca la seguridad social, es la forma en nuestro país y en el mundo en general, la forma más cerca que hemos encontrado de redistribución de la riqueza. Porque la seguridad social en nuestro país nace con las luchas populares, con la conquista de los derechos de los trabajadores en la calle, y la seguridad social se torna como un derecho humano que fue declarado en la Declaración de 1948 de los Derechos Humanos, es declarada como un derecho humano fundamental, y en base a eso se ha enriquecido, ha progresado siempre, y resalto esto, con la lucha de los trabajadores en la calle y en los diferentes ámbitos de lucha. Entonces, en nuestro país, a pesar de que la seguridad social tiene una cobertura mucho más importante que el resto de los países de la región, y también se puede comparar con otras regiones del mundo, es altamente insuficiente. Hoy tenemos jubilaciones, el 70% de las pasividades son insuficientes, están por debajo de 30.000 pesos, y el 30% están por debajo de 16.000 pesos. Quiere decir que la seguridad social sí hay que modificarla, sí hay que cambiarla. Nosotros no estamos opuestos a una reforma de la seguridad social, pero no esta neoliberal que se nos plantea. También decirles que la seguridad social, que es un derecho de todos los trabajadores y del pueblo en general, porque abarca a los trabajadores y sus familias, desde antes de nacer hasta después de morir, nos abarca a todos en esa protección social que nos protege en nuestro momento de mayor vulnerabilidad. Pensemos hoy en esos trabajadores, en ese pueblo que ni siquiera tiene seguridad social porque está trabajando en negro o porque directamente no tiene trabajo. Ni siquiera ahí ya no llega la seguridad social. Esa seguridad social que aportamos todos, porque hasta esa persona en situación de calle que recibe una moneda si se va a comprar un pan, 7 puntos del IVA va para la seguridad social. 7 puntos del IVA que todos pagamos sin excepción van para la seguridad social. Quiere decir que todos aportamos. Hasta el más vulnerable está aportando a la seguridad social. Sin embargo, ese vulnerable que está vulnerado toda su vida tampoco tiene una vulneración al final de sus días, también. Entonces nosotros, desde ese lugar de concebir a la seguridad social como un derecho humano, que tiene que ir a más protección, a más inclusión y mejores prestaciones, porque también hay que hacer un paréntesis acá. La seguridad social no es solamente pasividades, jubilaciones y pensiones, que es lo que nos quieren
meter por la cabeza que estamos más viejos, que vivimos más, que somos un peso, nos ponen, digamos, en lucha contra los jóvenes, diciendo que se gasta mucho en los viejos y poco en los niños, sacando de contexto el tema, porque cada franja etaria y cada prestación tiene su forma de sustentarse, ¿no? La seguridad social, en el artículo 67 de la Constitución, consagra la forma que va a ser sustentada, con aporte obrero, aporte patronal y aporte del Estado, complementando lo que falta. Y no hay límites, no hay condiciones. Eso es lo que dice la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque es un derecho humano fundamental y es una obligación del gobierno, de los gobiernos, del Estado, invertir en la protección social de la gente, porque no podemos dejar a nuestros compatriotas, a ninguno, que se muera de hambre. Esa es la esencia de la seguridad social. Desde la dictadura para acá, la dictadura comenzando, y todos, sin excepción, todos los gobiernos democráticos, han saqueado a la seguridad social. Y uso esa palabra porque es la correcta. Han saqueado la seguridad social. Las jubilaciones en la dictadura eran el 82% el promedio, lo que se llama la tasa de reemplazo o promedio jubilatorio, estaba en un 82% y los jubilados cobraban aguinaldo, justamente porque nosotros todos los trabajadores sabemos que aportamos Montepío con el aguinaldo. Quiere decir que aportamos toda la vida. ¿Por qué no tenemos aguinaldo los jubilados? ¿No? Después, con los distintos gobiernos democráticos que empiezan en el 85, todos han metido mano a ese gran botín tan tentador que son los ahorros de los trabajadores. Y ni que hablar que la última reforma, que fue en el año 96, fue el saqueo mayor. ¿Por qué? Porque introdujo la SAFAP, introduce el lucro en la seguridad social, y no es como algunos discursos bastante tibios y, digamos, incompletos. Lo peor de la SAFAP no son las comisiones que le cobran a cada trabajador por sus ahorros. Lo peor de la SAFAP es el de financiamiento y el saqueo que le hace al BPS y al propio trabajador. Porque miren lo que pasa. Hay más de 800.000 jóvenes hoy afiliados a la SAFAP que no tienen por qué estar en la SAFAP. Porque hoy, con la ley vigente, la 16.713, obliga a que todo trabajador que gane hoy 70.000 pesos, más de 70.000 pesos, está obligado a estar en una FAP. Menos de eso no está obligado, tenga la edad que tenga. Sin embargo, la SAFAP, inclusive en este último periodo, en plena pandemia, y a los trabajadores que en todo el país, que las intendencias le pagaron un jornal solidario, que eran de entre 10 y 15.000 pesos, la SAFAP los afiliaron a todos. ¿Y eso por qué me enteré? Porque me han denunciado en los distintos medios de comunicación del interior, medios de comunicación que responden a partidos tradicionales, bueno, a los más tradicionales, son todos tradicionales. Me han denunciado que por favor denunciaran la radio y alertara porque estaban en autos de alta gama en los distintos pueblos del país, asediando a los trabajadores de los jornales solidarios y afiliándolos a la SAFAP. Por la gran ignorancia y gran desconocimiento que tienen los trabajadores, también responsabilidad de los sindicatos y sobre todo del PICNT. Y lo digo sin tapujos porque también nos hacemos cargo, sobre todo los trabajadores de la seguridad social, pero todas estas cosas deberían ser pan de cada día de los trabajadores, sus derechos, digamos, lo que no tienen obligación, alertarlos, pero ha habido un manto de silencio y de protección a las AFAP, que son los bancos, como siempre lo dice Rafa, son los bancos operando en la seguridad social, los dueños de los bancos, y no hay AFAP buena y AFAP mala, y no nos comamos la pastilla de que la AFAP República es menos mala. Si bien digamos, los directivos de la FARC República son el Banco Seguros, Banco República y BPS, están regidos por el derecho privado y son tan nefastas como cualquier otra FAP,
porque están regidos por las condiciones de la ley 16.713. Y otra cosa, que el trabajador normalmente no reflexiona. Sigamos con esos trabajadores, con todos, pero sobre todo esos trabajadores que no tienen obligación ninguna de estar en una FAP. Jóvenes, ganen lo que ganen. Generalmente están afiliados por el artículo 8, engañados, que el artículo 8 establece que la mitad del aporte va a ir para el BPS y la mitad del aporte para la SAFAP. Quiere decir que ese 15% que pagamos todos los trabajadores, sin excepción, el 7,5% va para la SAFAP, enriqueciendo a la SAFAP. Pero esos trabajadores, 800.000 o más, afiliados a la SAFAP, en toda su carrera laboral van a pasar por distintas vulnerabilidades, contingencias, desocupación, subsidio por enfermedad, subsidio por maternidad, etcétera, etcétera. ¿A dónde van esos trabajadores? ¿Alguna vez escucharon que vayan a golpear la puerta de una FAP a pedir una prestación? Van al BPS. Y el BPS paga todas esas prestaciones que no tienen una contribución determinada, porque tampoco se dice eso. Subsidio por enfermedad, subsidio por desempleo, subsidio por maternidad, por paternidad y todas las innumerables prestaciones, lentes, ayuda a la discapacidad, la ayuda a la salud, la atención al embarazo, todas esas prestaciones que paga el BPS y que sirve el BPS no tienen una contribución determinada, porque los trabajadores y los patrones cuando pagan aportan para las jubilaciones y las pensiones. Eso nadie lo dice y es muy importante, porque a la hora de hablar del BPS se habla que el BPS está desfinanciado, es ineficiente. Tan ineficiente que este gobierno palió la pandemia, la parte económica de la pandemia, con el BPS, con los seguros de paro extendidos, parciales, elásticos, los subsidios por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. También los trabajadores de Casa de Galicia, la única cosa que logró el gobierno es que el BPS les pague un seguro de paro por un año. Es el BPS que paga todo eso, no sale de otro lugar. Pero no se aclara. Parece que cuando hablamos de seguridad social es una cosa y el BPS es otra. Cuando nos conviene, utilizamos y mandamos todo al BPS. También caen en el BPS todas las exoneraciones. Cuando nosotros vemos, bueno, porque este sector, el turismo, gastronomía o el que sea, que fue golpeado por la pandemia, bueno, vamos a hacer exoneraciones. ¿Qué significa eso? Que no pagan al BPS, ni más ni menos. Ni que hablar de las exoneraciones multimillonarias que se les hace en Gran Capital. UPM, Montes del Plata, la industria automotriz, zona franca, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? En buen criollo, todos los trabajadores de esas empresas pagan religiosamente su 15%. Todos los meses, y cobren lo que cobren, se les saca el 15%. Esas empresas no pagan un solo peso de aporte patronal. Entonces, cuando esos trabajadores se van a jubilar, como lo que pasa ahora, el diagnóstico de los expertos es, en boca de Saldain, decir que el pueblo uruguayo tiene una concepción errónea de que pagó mucho por su jubilación y cobra menos. Eso dijo Saldain. Y basado en ese argumento, en esta propuesta que llevó al Poder Ejecutivo, la tasa de interés técnico, esa tan pobre, la tasa, de reemplazo, el promedio jubilatorio que hoy está entre un 45 y un 52%, con mejores condiciones, la lleva a un 33%. Hagan una cuenta rapidita. Un sueldo de 30.000, si es que alguien gana 30.000 pesos, un promedio de un sueldo de 30.000 pesos que le dé a una persona, imagínense que se va a jubilar con el 33%. ¿Qué jubilación va a tener? Ganando 30. ¿Ah? Ni hablemos de menos. Entonces, nosotros decimos que detrás de la comisión de expertos y de sus propuestas, que se lo quiere ver como una comisión técnica, muy purista,
bueno, esto es un tema para los técnicos, hay una ideología concreta. Hay una ideología de clase, de capital, de, como hablaba bien Rafa, de capital, de receta internacional, porque no se está tratando de poner esa receta en Uruguay, ya se está poniendo en otras partes del mundo y hay pueblos que salieron a la calle principalmente por este tema. Entonces, cuando vemos desde los medios de comunicación hablar mal, nombrar la palabra ideología como mala palabra, nombrar, bueno, la seguridad social es cosa de técnicos, como la salud y otros temas. Parece que votamos políticos y tenemos un sistema político, pero después dejamos los temas esenciales en técnicos. ¿Qué técnicos? Miren, de los 15 miembros de esa comisión de expertos hay 2 o 3 solamente que saben de seguridad social. El resto son economistas que obedecen al capital y al mercado. Nosotros, con total humildad, trabajadores de la seguridad social, nos consideramos técnicos, porque trabajamos con normativa, con leyes. Nosotros todo el tiempo tenemos que trabajar con leyes y aplicarlas, y desde el sindicato cuestionarlas, tratar de modificarlas, cuando tratamos de llevar a ejecutar una ley que decimos, pero esto no puede ser, porque la persona no llega, porque no llega un peón rural, no llega a sus 30 años exigidos hoy de trabajo, porque en la estancia que trabajó, el patrón le pagó 10 años y 20 no. Y ese peón rural que trabaja en esa estancia, en un pueblo, ¿a dónde va a denunciar? ¿A dónde va a denunciar un peón rural? ¿Para quedarse sin trabajo, morirse de hambre? ¿Dónde va a denunciar una doméstica? Que todo el pueblo sabe, porque compañeros del BPS que trabajan en las distintas ciudades del interior, que se conocen todos y saben que aquella doméstica trabajó toda su vida en aquella estancia o en aquella empresa, no pudo denunciar porque si denuncia se queda sin trabajo. Todo el pueblo sabe, pero el BPS no tiene los aportes, no se puede jubilar. Esas injusticias pasan en este país, hoy, sin reforma. ¿Tá? Hay un sistema que tiene el BPS que más o menos compensa esas situaciones, que son la prueba testimonial y otras pruebas de oficio que puede hacer el BPS, buscando esos periodos que el trabajador trabajó y no lo pudo comprobar. Y muchos igualmente no pueden comprobarlo. Esta comisión de expertos saca absolutamente la prueba testimonial, la acción del BPS de oficio, lo saca. Si no tiene ahí en el papelito los años aportados, no se jubila. ¿Y saben a dónde vamos a ir? A una renta universal, garantizada, que le llaman ellos, paupérrima, que pisotea los derechos del trabajador y su dignidad como trabajador. Porque la mayoría de los trabajadores de este país, de aprobarse esa reforma, va a caer en una renta básica garantizada, que es lo que hoy sería una pensión a la vejez, con otro nombre, porque, créanme, no se va a poder jubilar casi nadie, y mucho menos se aumenta la edad jubilatoria, mucho menos. En el BPS, la inmensa mayoría de los trabajadores apenas llegan a los 60 años con salud para jubilarse. Apenas. Hay innúmeros cantidad de subsidios por incapacidad, porque los trabajadores se enferman por las condiciones de vida, porque el salario impacta en la condición de vida, en la salud y por las condiciones de trabajo. Esas dos cosas impactan en la salud del trabajador. Ni hablemos qué le vamos a contar a la pesca, a los frigoríficos, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hablar de eso cuando un trabajador de la pesca a los 50 años llega destrozado? La columna, los meniscos, todo. Los docentes, que vamos a otro extremo, no es tan jorobado físicamente el trabajo, los docentes tienen bonificaciones. Hoy se puede jubilar antes, hay 50 actividades bonificadas en el BPS porque se considera que es un trabajo que afecta la psiquis del trabajador. La psiquis el físico. Salday, ¿qué dice la comisión de expertos? Dice que no hay evidencia científica suficiente para mantener esas bonificaciones, por lo tanto las borra del mapa.
Esa reforma tiene esas propuestas que fueron presentadas al Poder Ejecutivo son absolutamente nefastas, una concepción de clase, porque obviamente está dirigida al pueblo, que es el que va a necesitar de la seguridad social. Los que están redactando la reforma no van a pedir jamás una prestación a la seguridad social. Ya tienen su vida asegurada. Ni los legisladores tampoco. Porque miremos el nivel de salario de los legisladores. Ninguno de ellos va a tener una prestación, va a pedir una prestación, va a pedir lentes, subsidio por enfermedad. Entonces, es una barbarie lo que están haciendo, que un puñado de privilegiados que van a intentar que otro puñado de privilegiados vote para todo el pueblo uruguayo y para las próximas generaciones una reforma nefasta y criminal. En ese periodo, que quiero contarles todo sin irme del tiempo, cuando nosotros nos enteramos, nosotros, Comisión de Seguridad Social de la TCS, vimos las primeras voces que salieron del Frente Amplio, de Mujica y Astori, alertar que había que hacer una reforma de la seguridad social urgente, no la que nosotros pensamos que había que hacer. No, hay que hacerlo urgente porque vivimos mal, el BPS está desfinanciado, es un gasto muy grande y hay que reformarla. Ya estábamos trabajando, nos pusimos a trabajar profundamente en una reforma de la seguridad social alternativa porque percibimos, intuimos lo que se venía y se vino. Y se vino con la luz, porque ninguno de los 135 artículos tocaron los artículos de la seguridad social. Por lo tanto, ya ahí hay una traición y hay un menosprecio a ese tema que es fundamental porque toca a todo el pueblo sin excepción. Hicimos la reforma de la seguridad social, la ajustamos con economistas, la estudiamos bien, todo, las propuestas, hicimos propuestas de cómo financiar, y bueno, les digo, compañeros, acá no hay misterio, hay que tocar al capital, no hay misterio. La comisión de expertos toca y saquea y saca y recorta beneficios al pueblo, al trabajador. Y nosotros decimos, no señores, acá ya pusimos todo, hay que tocar al capital. Hay que tocar al capital en las exoneraciones que se cargan en el BPS, entonces después nos dicen que el BPS es ineficiente. Hay que tocar al aporte patronal, que es la mitad del aporte de los trabajadores, cuando en el mundo entero, cuando ellos toman otros ejemplos del primer mundo, pero se ahorran de decir que el aporte patronal en el mundo entero, porque es el único caso que es la mitad del aporte patronal, en el mundo entero es igual al aporte, como fue acá, igual al aporte del trabajador, o ligeramente superior. Acá lo rebajó al 7,5%, a la mitad, la reforma tributaria de 2007, compañeros. Hay que decir las cosas como son, cómo viene orquestada la mano. Entonces, nosotros proponemos, y paulatinamente hicimos la cuenta, aún haciéndola paulatinamente en varios años, un aporte gradual, resolvemos el tema de del déficit de la seguridad social, del llamado déficit de la seguridad social. También hay subsidios al capital a través de rebajas de impuestos directos a las ganancias. Tenemos que gravar las ganancias directas al capital. Por ejemplo, el IRAE, que hasta 2007 un 30% se grababa para la seguridad social, hoy se graba un 25%. Con esos 5 puntos, hoy se resuelve la mitad de la asistencia financiera del BPS. Con esos 5 puntos del IRAE. Hay de dónde sacar. Lo que pasa es que no se pone en la mesa. En las 100 y pico de páginas de propuestas de la comisión de expertos, no hay un solo párrafo dirigido al capital. Hay un solo párrafo que dice, ni lo nombra, ¿no? Como que es mala palabra. A los sectores que ya están, a los sectores productivos, que no somos los trabajadores, no se le puede exigir más. Ahí termina. Y todas las 100 y pico de cosas son palo y palo y recorte de beneficios y recorte de derechos para el pueblo. En ese proceso nosotros salimos de la calle inmediatamente.
En enero de 2021 nosotros tuvimos una audiencia con la comisión de expertos, presentamos el proyecto, quedaron helados porque no se esperaban, miren, no se esperaban la comisión de expertos ni se esperaba el sistema político todo, no esperaban que los trabajadores iban a tener un proyecto alternativo. Porque a 26 años de la última reforma, la primera vez, siempre dijimos no a la SAFAP, tibiamente, en todos los congresos del PCNT, no a la SAFAP, eliminación de la SAFAP, como decía Rafa, sin salir a la calle fuertemente a eliminar la SAFAP. Y no hubo hasta ahora un proyecto que diga vamos a eliminar la SAFAP y vamos por este camino. Hoy lo hay. Hoy tenemos un arma muy poderosa. Un arma que tiene muchas dificultades. Porque vamos en estos ámbitos, vamos a las radios del interior sobre todo, vamos a cooperativas, a barrios, a tratar de entusiasmar, denunciar y decirle a los trabajadores lo que está pasando, porque no tenemos apoyo, por supuesto, de la burocracia sindical, de los grandes medios, de la política en general. Pero a pesar de todos estos problemas que tenemos, que en el medio de esa batalla que fuimos a la comisión de expertos, fuimos por todos los barrios, la gente se fue organizando, se formaron comisiones barriales, frentes departamentales en diferentes ciudades del interior. ATCS el 18 de mayo de 2021 lanza el MONDES, Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en el cual en el MONDES, por lo menos hasta ahora, teóricamente, hay varias organizaciones sociales, varios sindicatos que integran el MONDES. Después de eso, se vino como un susto, ¿verdad? Se vino, bueno, como también señalaba Rafa, vino la batalla por el sí, parece que no había lugar para batallar por dos temas, se vino la batalla por el sí, se dejó de lado el monte, vino el congreso del PCNT con, bueno, el compañero sabe, los dos estuvieron presentes, el esfuerzo con lo que tuvo para que se votara el proyecto de ATCS junto con que quedó como junto con el RT en el Congreso, y pasó el 28 de marzo, pasó el plebiscito y acá nadie está hablando de la seguridad social excepto los actores políticos para convencer que hay que hacer consenso, bla, 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 bla. No se sale fuertemente a hablar en contra del proyecto neoliberal, no se sale a decir que hay un proyecto alternativo, que queremos discutirlo, no se sale a decir que nosotros vamos sin ningún maquillaje y sin ninguna negociación a decir fuertemente que hay que eliminar la SAFAP. La SAFAP es la mayor causa de desfinanciamiento del BPS. Han sido altamente insuficientes y hoy las AFAP pagan como promedio, en el mejor de los casos, 7.000 pesos de renta. Pero hay rentas de 7 pesos, de 180 pesos, de 500 pesos. Eso nadie sale a decirlo. No hay un solo argumento y no habrá un solo argumento que diga que las AFAP fueron una panacea y que resolvieron el tema de la seguridad social. ¿Por qué entonces estamos frente a otra reforma con los mismos actores, con los mismos redactores de aquella nefasta reforma del 96? Entonces, para ir redondeando, en este 1 de mayo se puso como uno de los temas para transmitir a todos los trabajadores el tema de la seguridad social. Esperemos que se ponga fuerte y claro lo que nosotros queremos que se ponga, porque también ha costado muchísimo. El año pasado nos costó, en 2021, en plena pandemia, que el PCNT aprobara que en un rengloncito pusiera la defensa de la seguridad social. Y tuvo un párrafo en el acto virtual del año pasado, un párrafo, un minutito y seguimos. ¿Qué decimos nosotros? Que desde el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que está abierto, que tiene que crecer, que tienen que formarse más comisiones. El otro día tuvimos una reunión, hace un par de días, y nosotros tenemos que estar en la calle. Con 5, con 10, con 30, con 40. Tenemos que estar en la calle con la defensa de la seguridad social. Tenemos que estar en los conflictos, hermanados con todos los trabajadores del país. Tenemos que ejercer la solidaridad
en esa lucha que tienen a veces solitaria los trabajadores de los distintos gremios, los trabajadores de los supermercados que están viviendo una persecución espantosa, como los docentes, como todos los sindicatos del país. Tenemos que romper ese cerco que se nos pone desde la dirigencia, desde la burocracia. Tenemos que estar acompañando a todas las luchas de los trabajadores del país y tenemos que estar también con la bandera de la seguridad social, porque es lo que nos hermana a todos. Nos hermana el salario, la carestía y todo lo que nos pasa también nos hermana. Pero la lucha de la seguridad social no puede estar aislada. Tiene que estar y va a estar en la lucha con todos los trabajadores. Así que los exhorto también a que se arrimen, que defendamos juntos la seguridad social que nos abarca a todos, que tenemos que romper esa devastación que viene, que también viene y está escrito, está documentado, viene como condición del Banco de Desarrollo, escrito en un decreto de ahora de enero del 2022. Hay un decreto, un préstamo que firmó Uruguay con el BID, donde en una de sus condiciones pone el BID que Uruguay deberá formar una comisión de expertos y hacer una reforma de la seguridad social. Está escrito, no es una divagación, una conclusión que sacamos, un argumento, está escrito en un decreto que está firmado y es un documento público. Quiere decir que estamos condicionados por los organismos internacionales, que obviamente ese botín del ahorro de los trabajadores es muy tentador y hay que meterle mano. Hay que meterle mano como venga. Y los trabajadores, esto es una lucha de clases. Es la lucha de clases pura y dura. Mal que le pese a la gente que sea un término sesentista, antiguo, no es sesentista ni antiguo, está en plena vigencia, y es la lucha de la clase opresora, de la clase de los privilegiados, la clase que nos quiere pisotear, y bueno, lo van a tratar de hacer, además de entre otras cosas, a través de la seguridad social. Así que, compañeros, gracias por el espacio, los invito a hermanarnos, a estar cada vez más juntos, a juntar las luchas, a dejar de lado a veces algunas, como siempre los uruguayos tenemos 1000 argumentos para separarnos. Tenemos que tomar conciencia de la arremetida que se nos viene y unirnos como clase trabajadora, como pueblo, a luchar por las cosas que tenemos claras. Y esto es una de las cosas más claras que tenemos que tener. Y acá no puede haber bemoles, que yo me voy con aquel color. No, señores. Vamos a juntarnos y a tratar de evitar. ¿Y cómo lo evitamos? En la calle. A esta clase política lo único que le importa es el pueblo en la calle. Tenemos que salir a la calle, rodear el Parlamento, ir a las barras y evitar de todas las maneras que nos sea posible que se vote esta nefasta reforma que va a condicionar a todas las futuras generaciones. Y si esto no lo pudiéramos lograr, que tenemos que poner todo el empeño, nosotros tenemos planteado ir a un plebiscito en el 2024 con una reforma de la seguridad social, una reforma de la Constitución. Es lo que nos queda. Pero bueno, arriba compañeros y buen día de lucha de los trabajadores el próximo domingo.